¿Estás pensando en hacer el examen del A1 en alemán? Un examen, o más bien el certificado de este examen, te ayuda en muchas ocasiones. Si, por ejemplo, quieres tener una visa para Alemania para diferentes cosas o si simplemente quieres aplicar para estudios, etc. Entonces, para lograr el examen, pues tienes que saber algunos trucos. Y estos trucos te los voy a compartir en este video. ¡Los geht's! Hallo, mein Name ist Anja y si tú eres nuevo o nueva aquí en este canal Deutsch mit Saloa, te recomiendo muchísimo suscribirte a este canal porque aquí te compartimos siempre los mejores consejos para aprender alemán. Te compartimos todo sobre la cultura alemana y te damos muchos consejos sobre la vida, encontrar trabajo, estudiar en Alemania y muchísimo más. Así que suscríbete en este momento. Y ahora, en este video, que va a ser al 100% en español, porque quiero que entiendas al 100% estas recomendaciones y estos tips de este video, aquí vamos a hablar el día de hoy del examen del A1. ¿Por qué deberías hacer este examen? Pues es muy fácil. En algunas partes te piden una constancia o más bien un certificado. Por ejemplo, si necesitas una visa para hacer au pair, ahí te van a pedir el A1. Creo que para la reunificación familiar también te van a pedir el A1, o sea, diferentes visas. No soy experta en para qué visa, pero para diferentes. También en algunos lugares de trabajo, quizás, ¿no? Entonces, bueno, el examen de la A1 no es tan difícil, de verdad, todos lo pueden lograr, pero tienes que saber estos consejos. Y vamos a empezar con los consejos generales. Y luego te voy a dar te voy a compartir algunos trucos, te voy a mostrar un poco cómo se evalúa también este examen. Vamos a empezar con los consejos generales. Número 1, súper importante, deberías conocer la estructura del examen. ¿Qué quiere decir esto? No es suficiente si tú dices, ok, entonces voy a tener un examen, ahora me voy a preparar y voy a ver mucho la tele. No te ayuda porque lo que tienes que saber para el examen es la estructura. ¿Qué exactamente tienes que saber? Hay, por ejemplo, 4 partes. No sé si lo sabías, pero las partes son lesen, schreiben, hören, sprechen. Nadie te va a pedir de explicar algo de gramática, o sea, no directamente. Indirectamente tienes que mostrar que sí sabes la gramática, pero, por ejemplo, tampoco es como algo de que tienes que traducir algo en este examen, ¿no? Entonces, esto lo tienes que saber, tienes que conocer esta estructura. Y te la voy a explicar un poco más en un ratito, pero bueno, vamos a ver otro consejo. Consejo número 2, y esto también creo que algunas personas lo subestiman, es crear un plan de aprendizaje. ¿A qué me refiero? Obviamente necesitas una base del alemán. ¿Okay? Entonces, ahí, por ejemplo, te recomiendo muchísimo nuestro curso de Go Alemán. En la descripción te dejo el link. Pero este curso de Go Alemán te da toda la base del A1. Súper bien, porque aprendes todos los temas. En un ratito más te voy a dar también algunos consejos de qué exactamente deberías estudiar de este Go Alemán, o sea, qué sesiones, ¿no? Pero bueno, a lo que me refiero es con este plan de estudio es que yo te recomiendo tomarte el tiempo un mes antes del examen para hacer tu plan de estudio, para no decir 3 días antes del examen, ay no, ¿cómo lo voy a hacer? ¿No? Entonces te recomiendo un mes antes, te recomiendo hacer mínimo 3 pruebas completas de un examen. Y en este plan de estudios también de organizarte. ¿Cuándo tienes tiempo para hacer esto? ¿Cuándo tienes tiempo para hacer el examen, para revisar las soluciones, para escribir lo que aprendiste en esta prueba? Entonces, todo eso lo puedes planear. Te lo recomiendo mucho, vale oro. Ok, número 3, también muy importante. Pues en las partes de lesen y hören vas a ver las soluciones y tú mismo, tú misma puedes corregir tus errores o más bien puedes ver qué hiciste bien y qué hiciste mal. En las partes de schreiben y de sprechen, esto es más difícil, ¿verdad? Pues ahí también te recomiendo mucho tener de alguna forma un feedback de alguien, agendar una clase o
cual sea el método que tú veas posible para ti. Pero es importante tener este feedback de alguien, que alguien te pueda corregir tu texto y que sepa también evaluar este texto. Lo mismo con Sprechen, ¿no? Porque si no, ¿cómo vas a saber si tu texto que practicaste está bien o no? Puedes escribir 10 textos o puedes practicar 10 veces la parte de Sprechen, pero si nadie te da consejos, si nadie te da tips, entonces, ¿cómo vas a mejorar, verdad? Te lo recomiendo mucho. En la página de Deutsch mit Saloa encuentras también sesiones individuales. Ahí a lo mejor puedes agendar una sesión con un maestro para que practiques justamente esto. Ok, el siguiente consejo. Hablando de las evaluaciones. Pues para que alguien te pueda evaluar, o más bien para que tú puedas prepararte para esto, deberías conocer también estos criterios de evaluación. Y ahí mi pregunta es, ¿lo sabes en este momento? O sea, ¿sabes qué exactamente van a corregir o qué tienes que saber para el A1 en la parte de Schreiben y Sprechen? Si tu respuesta es no, quédate en este video porque justo en este video te voy a compartir algunas cosas sobre cómo lograr más puntos, etc. ¿Okay? Consejo número 5, que también es un consejo general, practica los tiempos. Siempre en cada examen está escrito, por ejemplo, la parte de Schreiben 20 minutos o 25 minutos. Entrena esto también, porque hay personas que a lo mejor se tardan muchísimo más y luego no les da tiempo para el último ejercicio. Entonces, con esto obviamente pierdes puntos. Entrena esta parte también de los tiempos, de cuánto tiempo te tardas en escribir una carta, en llenar un formulario, porque eso es lo que tienes que hacer en la parte de Schreiben, ¿no? Entrena esto también, súper importante. Lo mismo para lesen. Hay personas que se tardan muchísimo en la parte de lesen, ¿no? O también si te queda, si te sobra tiempo, ¿qué puedes hacer en los siguientes minutos, sí? ¿Cómo puedes usar este tiempo para quizás corregir o verificar esto? Entonces, este entrenamiento de los tiempos es súper importante. Siguiente consejo, que también es un poco más en general, que aplica para todos los exámenes, haz una lista de vocabulario, sobre todo para el A1. Las palabras claves se repiten todo el tiempo. Entonces, lo que yo veo mucho y muy seguido es que unos días, una semana antes del examen, nos piden, ¿tienen una lista de vocabulario que necesito saber? Sí la tenemos, pero no te va a ayudar. Porque sí como que una semana antes se meten a estudiar las palabras, ¿sí? Y la traducción al español sin verlo en ningún contexto ni nada. No ayuda. Uno, no vas a aprender una lista de 500 palabras en una semana, imposible. Dos, si no lo vas a ver en un contexto, es mucho más difícil aprenderse la palabra. Y tres, también pues es aburridísimo estar estudiando así y la verdad es una pérdida de tiempo porque deberías usar este tiempo para aplicar o para hacer los ejercicios del examen en vez de estudiar una tabla de vocabulario. Entonces, lo que sí deberías hacer en tu preparación es cuando te preparas y luego en la corrección, o sea, no durante la prueba del examen, pero después, cuando corriges tu examen, lo puedes revisar y puedes anotar cuáles son las palabras que no entendiste o que deberías estudiar un poco más. Y ahí hacer tu lista, porque estas palabras que no entiendes casi son, o sea, que de la base de la A1 siempre se repiten estas palabras. Entonces, haz tu lista, ¿ok? Eso es súper importante. Y luego, el último consejo en general es no uses un diccionario. Por favor, cuando estás haciendo estas pruebas, no te va a ayudar en nada. Yo sé que en la vida real, lo más normal del mundo es usar inteligencia artificial, ChatGPT, usar diccionarios, yo lo hago todos los días, pero la verdad es que en un examen no lo vas a poder hacer. Entonces te tienes que entrenar con las condiciones que vas a tener en el examen. Eso significa escribir, hablar sin preparación, o sea, sin preparación sí, pero sin diccionario. También en la parte de Sprechen, no leer las cosas, ¿sí? O sea, sí puedes anotar algunos puntos que quieres mencionar en la parte de Sprechen, pero nunca deberías escribir un texto completo y leerlo. Entonces, en esta parte es súper importante, prepárate como si fuera un examen.
porque eso es algo que he visto, que incluso nos mandan a veces sus textos o lo que sea, y yo lo veo que lo hicieron con un diccionario o que usaron un traductor o no sé qué, ¿no? Yo obviamente me doy cuenta y digo, pues te lo puedo corregir, pero la verdad no te ayuda en nada, porque luego en el examen no lo vas a saber, ¿no? O sea, esto no ayuda. Más, o sea, lo que sí te recomiendo es prepararte y escribir textos en general, pero cuando haces la prueba real del examen, sin diccionario, sin traductor, y luego te vas a dar cuenta, porque escribiendo te vas a dar cuenta, no sé, ¿cómo era esto para conectar dos frases? O cómo empiezo para decir primero, luego, al final. O sea, eh, estas palabras que te dan estructura en un texto, ¿no? Te vas a dar cuenta, no me las sé. Entonces ahí las puedes buscar, pero prepárate como si fuera un examen. Ok, ahora vamos a ver cada parte de las 4 partes que tienes que hacer en el examen. Y vamos a empezar con la parte de hören, escuchar. Aquí tienes 25 minutos. Otra vez te puedes entrenar también con estos tiempos, 25 minutos, y son 3 partes. En estas 3 partes puedes obtener en total de estas 3 partes 15 puntos. Y aquí te voy a dar un consejo cómo puedes obtener más puntos. En esta parte de hören vas a ver muchísimos, o vas a escuchar más bien, no vas a ver, vas a escuchar muchísimos audios que tienen que ver con números. O sea, por ejemplo, anuncios donde alguien habla de una oferta con un precio y tú tienes que elegir en las preguntas cuál es el precio que escuchaste. O que te dicen un número de una habitación y tú tienes que elegir qué número escuchaste, o un número de una casa, o un número de teléfono, o incluso la hora también. Ahí también tienes que saber los números y tienes que entender la hora. Entonces, para esta parte de hören en el A1, por favor, asegúrate de que conozcas súper bien los números. Los números no solamente para la hora de 1 a 12, incluso sabes que en alemán hablamos de una 24, ¿no? Nosotros decimos 22:15, por ejemplo. Tienes que saber también los números arriba de 100. O sea, hasta 1000 los deberías conocer bien. Eso es importante. Y número por número también, ¿no? Entonces, entrénalo. Ya sabes que lo más difícil es escuchar la diferencia entre zig y 10. O sea, por ejemplo, 15, 15 y 50, 50, ¿sí? Entonces, entrénalo muy bien con diferentes voces. Ve diferentes videos sobre números. Aquí en el canal también tenemos algunos videos. También en la membresía de Go Alemán, ahí explicamos muy bien los números. Vale muchísimo la pena escuchar esto. Luego, en la parte de lesen. Esta parte también te da 15 puntos en total. Y tienes 25 minutos. Aquí también es importante entrenar también el control o el manejo del tiempo. Aquí, ¿sí? Estás perdiendo tiempo, necesitas más tiempo, entonces ahí tienes que entrenarte a leer más rápido quizás. O quizás te sobra mucho tiempo, entonces a lo mejor no has leído bien, ¿no? Entrénalo bien. Y aquí te quiero decir otra vez, es súper importante en la parte de lesen, prepararte con el material que vas a tener en el examen. No ayuda en absolutamente nada para el examen. Para la vida ayuda, of course, claro que sí, definitivamente ayuda si dices, ok, voy a leer libros, o voy a empezar y leer cosas que me interesan. Súper bien para la vida, pero no para el examen. Para el examen, en la parte de lesen, son muchos de estos anuncios de, por ejemplo, un anuncio que ves en la puerta de una tienda y dice, hoy está cerrada la tienda por día festivo o algo así. Y ahí es justamente donde tienes que entender estas cosas y contestar preguntas sobre esto, ¿no? Entonces, entrénate con esto, lo que sí es relevante para el examen de la parte de listening. Ok, ahora vamos a empezar con unas partes interesantes. Ahí sé que muchos alumnos siempre tienen muchísimas dudas y esta parte, incluso te recomiendo tomar notas en este momento, ¿ok? Vamos a empezar con Schreiben. Schreiben también en total te da 15 puntos y tienes 2 partes en este examen. La primera parte
Y ahí, si alguien falla en esta parte, es por falta de preparación, la verdad. ¿Qué tienes que hacer en esta primera parte? Llenar un formulario. El formulario quizás en cada examen cambia un poco. El formulario para, no sé, un club de deporte, un formulario para una escuela, pero da igual. Un formulario es un formulario y casi siempre te piden lo mismo. Entonces ahí deberías entender lo que te piden en un formulario. Vorname, Nachname, Wohnort, Telefonnummer, o sea, lo que te piden en un formulario. Y para este ejercicio, esta parte de este primer ejercicio de las dos partes de Schreiben son 5 puntos de 15. ¿Okay? Entonces, no es la mayoría. La parte 2 es mucho más importante. Vas a tener suficiente tiempo si te entrenas bien, pero nada más para que sepas también, no es el primer ejercicio vale igual que el segundo, ¿no? El segundo vale mucho más porque es mucho más difícil. Pero este primero, los 5 puntos, la verdad, si no tienes 5 puntos, no te preparaste bien, porque eso lo puedes entrenar. En la segunda parte, también lo puedes entrenar súper bien, porque tienes que escribir una carta o un email o algo de este estilo. Y ahí tienes que saber cómo escribir correctamente un email. Por ejemplo, ¿cuál es el saludo? ¿Cómo hacemos las cosas en alemán? ¿Cómo nos despedimos en un correo? ¿Sí? Si, por ejemplo, es un correo formal, normalmente empezamos con Sehr geehrte Frau Müller, Sehr geehrter Herr Müller. O si es como para personas en general, muchas veces decimos Sehr geehrte Damen und Herren. Y luego, ¿qué sigue? Coma, súper importante porque en español no lo hacen, en alemán lo tienen que hacer, coma, después del saludo. Y luego en la parte que sigue en el texto principal, digamos, empiezan con una letra minúscula. Eso también es diferente en español, pero tienen que empezar con la letra minúscula. Por ejemplo, sehr geehrte Frau Müller, vielen Dank für Ihre E-Mail. Y el vielen Dank empieza con la B de vaca minúscula, ¿ok? Y luego, algo parecido, cuando nos despedimos en un email, por ejemplo, un saludo o una forma de despedirse más bien, sería mit freundlichen Grüßen. ¿Qué sigue después? Coma, otra vez, coma. Y luego tu nombre, ¿sí? O si es un poco menos formal, puedes escribir viele Grüße o liebe Grüße, pero igual, coma. ¿Okay? Siempre eso, súper importante. Si no, pierdes puntos. ¿Okay? Así que este formato lo puedes entrenar también. A lo mejor te toca un tema de escribir una carta que es un poco más difícil, un poco más fácil. Esto no se sabe, pero el formato de cómo escribir cartas lo puedes entrenar. Ok, también súper importante para no perder puntos en la parte de Schreiben es seguir la estructura, o sea, contestar todas las preguntas, todos los puntos que te piden. Normalmente son 3, ¿ok? Y en esta parte ya sabes que este ejercicio número 2 de Schreiben te da 10 puntos en total. Pero tienes 3 preguntas y cada una de estas, o 3 como puntos, ¿no? En esta parte. Y cada uno de estos puntos te da 3 puntos. Entonces, en total 9. Y uno más para el estilo en general, ¿sí? Así que en total 10. Pero, por ejemplo, aquí el ejemplo, Sie möchten im August Dresden besuchen. Schreiben Sie an die Touristeninformation. Y ahí 3 cosas que deberías mencionar. Warum schreiben Sie? Bitten Sie Informationen über Filme, Museen und so weiter, Kulturprogramm. Y número 3, fragen Sie Hoteladressen. Estos 3 puntos, si por ejemplo se te olvida preguntar por un hotel, pierdes 3 puntos y es innecesario. Entonces, fíjate bien en esas 3 preguntas. Y luego, también, entonces, cada uno de estos puntos te da 3 puntos, ya lo hemos hablado. Pero, ¿cómo sabes entonces si es 1 punto o 2 puntos o 3 puntos? Pues es fácil, no existen 2 puntos. Por eso también, entrénalo bien, porque la única forma de cómo te van a evaluar, y esto es importante saber, ¿no? Esta evaluación es, por ejemplo, el punto, fragen Sie Hoteladressen. Tú preguntas por un hotel, escribes, können Sie mir bitte ein gutes Hotel empfehlen? Listo, esta es una frase perfecta, pero ahí solo puedes tener 3 puntos, 1.5 puntos o 0 puntos. Ni existe la posibilidad de tener 1 punto o 2 puntos. Entonces tienes que ver
¿Cómo logras 3 puntos? Porque es o 3, o 1.5, o 0. No hay nada en medio, ¿sí? Entonces eso a veces es como difícil porque quizás a veces te falta medio punto y no lo puedes recuperar porque no hay medio puntos en esto, solo estas categorías. Entonces fíjate bien en esto y tu meta debería ser siempre llegar a los 3 puntos, escribir preguntas correctas, frases correctas. Ahí también en la parte de Go Alemán, donde tenemos justamente esta parte de cómo hacer preguntas con palabras interrogativas, sin palabras interrogativas, cómo es la estructura de una frase, cómo es la estructura de una pregunta. Todo eso está en el programa de Go Alemán. Aquí en la descripción te dejamos el link, te lo recomiendo muchísimo para tener la base de la 1. Y ahora la última parte, sprechen. Aquí también tengo algunos tips y consejos para ti. Pues esta parte lo haces en grupo y tienes 3 ejercicios en eso, 3 partes de la parte sprechen. En total también son 15 puntos que puedes obtener, pero ¿cuáles son estas 3 partes? La verdad, te puedes preparar muy bien, sobre todo para la primera parte. En la primera parte te tienes que presentar y ahí tienes la lista, ¿no? De tu nombre, tus hobbies, tu profesión, tu edad, o sea, todo esto en esta lista deberías, cuando te piden de presentarte, deberías usar todos los puntos de esta lista, ¿ok? Y esto obviamente lo puedes preparar súper bien. Pero ojo, ahí o sea, cuando alguien reacciona a tu presentación, normalmente te hacen 2 preguntas más. Y esto es súper importante. Siempre digo eso, no todo es súper importante. Pero bueno, todo es súper importante. Te van a pedir de deletrear, por ejemplo, tu apellido o tu ciudad o algo así. Entonces deberías saber deletrear. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Bueno, esa fue la manera rápida, pero lo deberías saber de cada letra, porque ahí también pierdes puntos si no lo sabes, ¿no? Y también te van a pedir un número, o sea, también ahí tienes que no solamente entender números, sino también decir los números. Por ejemplo, te pueden pedir, no sé, el número de tu casa o número de teléfono, no sé, algún número, ¿no? O tu código postal o no sé, algo así. Entonces, eso también lo deberías practicar para la parte de Sprechen. En la parte 2 vas a tener una categoría y luego una palabra clave y tú tienes que hacer preguntas a las demás personas en tu grupo. Por ejemplo, tienes la categoría Einkaufen, hacer shopping, y ves la palabra clave Buch, libro. Entonces ahí tienes que hacer una pregunta respecto al shopping con la palabra libro. Por ejemplo, ¿dónde puedo comprar un libro? ¿Compraste en este año más de 2 libros? ¿O has comprado libros este año? O algo así. Y ahí también tienes que saber cómo es la estructura de una pregunta con palabras interrogativas de dónde, cuándo, etcétera. En alemán, wer, wie, wo, wann, was, warum, ¿no? Estas preguntas. Y tienes que saber cómo hacer preguntas sin las palabras interrogativas. Otra vez, ahí hay una sesión buenísima en la parte de Go Alemán, en nuestro programa para aprender alemán. Te lo recomiendo mucho porque te ayuda mucho también para esta parte. En la parte 5 vas a ver algunas palabras y tú tienes que pedir algo o dar una instrucción con esto, ¿no? Por ejemplo, un teléfono o algo así, ¿no? Y ahí preguntas, ¿me prestas tu teléfono? O algo así, ¿no? O dar una instrucción de, ¿kannst du mir deinen Stift geben? O algo así, ¿no? Entonces, para esto también ayuda mucho saber los verbos modales en alemán. Dar una instrucción se hace también con verbos modales o decir algo con puedes es también con verbos modales de können. Ahí los verbos modales sollen, möchten, dürfen, können, etc. Ahí estos te pueden ayudar mucho. Entonces los deberías conocer también. Creo que en la parte de Go Alemán, si no me equivoco, están en la sesión 12. No estoy segura, pero revísalo bien ahí en la estructura de Go Alemán y ayuda mucho justamente para dar una instrucción, ¿no? En esta parte. Ok, luego, ¿cómo dan puntos en esta parte? Pues
para cada cosa que haces recibes un punto y ahí es un punto, medio punto o 0 puntos, ¿ok? Entonces, un punto sería que hiciste súper bien esta parte, que todo fue entendible, o sea, no tiene que ser perfecto porque estás en un A1, todos lo saben, pero entendible. Medio punto es, lo entendimos un poco, pero no lo entendimos al 100% que quería decir. Y 0 puntos sería, pues, no hiciste el ejercicio o no te entendieron nada, ¿sí? Entonces, pues, estos son los consejos. Espero que este video te haya ayudado muchísimo. Te deseo muchísimo éxito para tu examen del A1. Y bueno, mi pregunta es, ¿te ayudó este video? ¿Cómo te sentiste antes y cómo te sientes ahora? ¿Tienes tú a lo mejor algunos consejos que a mí se me olvidaron en este video? Déjalos también en los comentarios. Ya sabes que aquí somos una comunidad, nos apoyamos siempre entre todos. Y bueno, también me gustaría saber si tienes dudas o preguntas sobre este examen. Déjame todo esto en los comentarios, me va a dar mucho gusto leerte y yo te veo muy pronto en un siguiente video. Tschüss und bis bald!